El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a compartir Génesis capítulo 47, versículo 9. Génesis 47, versículo 9. Cuando leemos este pasaje, realmente nos sorprende, pero no nos sorprende para bien, nos sorprende para mal, ¿sí? El personaje aquí es Jacob. Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham, y cada uno de ellos eran los llamados patriarcas. Ellos habían recibido, o mejor dicho, Abraham había recibido la promesa de que ellos iban a conquistar la tierra donde vivían, que esa tierra iba a ser suya y que el Mesías vendría de la familia de ellos. Jacob era el tercero, ¿sí? Y era uno de esos patriarcas, era uno de aquellos que había recibido la promesa. Tenía varios hijos y los hijos se habían descarriado. El único que se mantenía en las cosas del Señor era José. Y por esa razón sus hermanos lo envidiaban e intentaron matarlo. Al final Judá se interpuso, que es uno de sus hijos, y no lo mataron. Lo vendieron a a unos madianitas que eran un pueblo nómade, y ellos lo agarraron, lo compraron, y cuando llegaron a Egipto lo vendieron. Bueno, estuvo en casa de Potifar, allí tuvo un problema con la esposa que quería acostarse con él y él no quería. Entonces ella lo difamó, terminó en la cárcel. En la cárcel él se mantenía en santidad, en rectitud, al punto de que el encargado de la cárcel le dejaba a los demás presos bajo su cargo por la integridad de José. El asunto que José llega a Faraón, le interpreta unos sueños y el faraón se da cuenta que José era una persona muy especial y le dice: yo te voy a poner al frente de todas las cosas, vas a ser el segundo de Faraón. Entonces vino un hambre muy grande sobre la tierra de Egipto y la familia de Jacob, que vivía en Canaán, vino a buscar comida a Egipto, porque en Egipto, gracias a José, había comida. El asunto fue que José, al verlos, se quebrantó. Él, eran sus hermanos, y él estuvo muy emocionado por esto. Y preparó todo un ardid para que los hermanos fueran humillados. Y los hermanos fueron humillados, pidieron perdón, se arreglaron con el Señor porque llevaban una vida bastante flojita con el Señor. José mandó a llamar a Jacob, que era el que vivía todavía en Canaán. Jacob vino cuando se enteró que José estaba vivo, porque él lo tenía por muerto. Él se vino a Egipto y José, como correspondía, le dijo a Faraón que venía su familia y Faraón se presentó, porque José era muy estimado a los ojos de Faraón. Se presenta frente a Jacob y tiene una charla con él. Y ahí es donde nosotros vamos a leer, porque en ese momento Jacob le dice cosas que la verdad es que nos muestra que el corazón del hombre es un corazón que necesita tanto de Dios, porque se tuerce con una facilidad sorprendente, ¿sí? Fíjese lo que le dice. Primeramente le dice Faraón:
verso 8 vamos a leer, y dijo Faraón a Jacob, cuando lo ve, ¿no? Viejito, ¿cuántos son los años, los días de los años de tu vida? Porque lo ve viejito, lo ve muy anciano. Y Jacob le respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pero yo quiero resaltar esta frase, pocos y malos. Jacob estaba entrando a Egipto. Su hijo era el segundo de Faraón. Su hijo le iba a dar una buena tierra para que con sus otros hijos tuvieran las ovejas y los animales, porque ellos eran más bien ganaderos, no tanto agrícolas, y esto iban a estar re bien, bien cuidados, bien bendecidos. Tenían una oportunidad tremenda porque José era el que mandaba. Él había encontrado a su hijo que creía que estaba perdido y que él amaba tanto, era realmente el preferido de Jacob. Y a pesar de eso, y lejos de estar contento, de tener un gozo en su corazón, de disfrutar esa realidad y que estaba parado en la bendición del Señor, él agarra y dice, pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Pocos y malos. ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla de una amargura en su corazón. Está muy claro de que este hombre, todos estos años que José lo daba por muerto, este hombre, en vez de buscar del Señor, en vez de estar ahí en comunión con el Señor y renovarse con el Señor, él estuvo lamentándose y quejándose y hablando mal de todo, llenando su corazón de cosas desagradables. Él de por sí, Jacob, era una persona bastante melancólica, pero él podía tener la oportunidad de buscar del Señor. De hecho, el Señor se había manifestado en más de una oportunidad a Jacob. Había sido alguien que el Señor lo había visitado, Dios había obrado poderosamente en él. Sin embargo, él se dejó llevar por la amargura. Y esto es justamente lo que les pasa a muchos hermanos en el camino del Señor, frente a determinadas situaciones adversas, complicadas, como en el caso de Jacob. Encima era toda una mentira, un ardid de los hermanos porque lo habían vendido, le habían hecho creer que José había muerto, era todo mentira. Ahora que lo tenía José vivo delante de él, siendo una persona muy importante dentro del imperio más grande de aquel entonces, que era el imperio egipcio. Su hijo estaba en el mejor lugar, sin embargo, él no se alegró, él no se gozó, él no disfrutó. Y eso es justamente lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos parados en la bendición, pero no la disfrutamos. Estamos parados en el lugar donde el Señor nos puso para la gloria de su nombre y no lo disfrutamos. Todo lo contrario, estamos ahí recordando el pasado, trayendo a memoria las cosas negativas, todo aquello que hemos vivido. Sí, fue una realidad aquello, pero el Señor estuvo con nosotros. El Señor obró en nuestras vidas, el Señor nos llevó hacia adelante. El Señor nunca nos soltó de su mano. Yo cuando empezamos el ministerio pastoral, yo estaba en un culto y estaba orando al final del culto por la gente, y en ese momento yo tuve una visión. Una visión es como una película que el Señor pasa por nuestra mente y uno la ve como si fuera una realidad. Y delante mío estaba todo oscuro,
o tan oscuro que no se veía nada. No, nada era nítido. Pero de esa oscuridad salía una mano que agarraba mi mano y me introducía dentro de la oscuridad. Yo no veía absolutamente nada, pero yo sentía que la mano me sostenía. Y eso justamente fue lo que pasó en aquellos años. Yo me introduje en un tiempo que fue un tiempo terrible, un tiempo negativo al máximo, pero la mano del Señor nunca me soltó. Y esto es lo que quizás le pase a muchos de los que están viendo este video, ¿no? Están viviendo una situación oscura, una situación donde no ven la salida, como se dice, no veo la luz al final del túnel, pero la mano del Señor nos tiene sosteniendo, nos tiene bien agarrados y nosotros vamos adentro de la oscuridad, adentro de los problemas, adentro de las dificultades, pero tomados de la mano del Señor. El Señor no nos ha soltado, no nos soltó nunca, ni nos va a soltar. No nos va a soltar en este momento, después de años de estar allí peleando y luchando por alcanzar la bendición, no nos va a soltar el Señor. No lo va a hacer porque Él es fiel. Él es fiel y Él lo va a mantener, y a pesar de todo el Señor nos va a ir conduciendo por en medio de esa oscuridad. No vamos a ver nada, por ende no vamos a ver resultados de forma inmediata ni a la lejanía. El Señor nos va a sostener y vamos a seguir adelante en medio de la oscuridad. Lamentablemente Jacob no lo vio así. Él se mantuvo con amargura en su corazón, él se mantuvo con ese pensamiento negativo. Qué lástima, porque él estaba en el momento de la bendición. Dios lo estaba bendiciendo en ese instante, porque estaba viendo a Faraón, porque su hijo lo iba a cuidar y lo iba a proteger, y porque toda su familia le iban a estar ubicados en un lugar que los egipcios no querían, pero era ideal para el pastoreo de los animales, así que allí iban a prosperar, iban a ser bendecidos, iban a multiplicar hasta ser una gran nación. Hermanos, si has pasado o estás pasando por momentos difíciles, que la amargura no llene tu corazón. Alaba al Señor, glorifícale, reconoce que el Señor está en control de todas las cosas, y por allí estás parado en la bendición y no lo estás viendo por causa de la amargura, por causa del negativismo. Deja que el Señor te lleve de la mano, que te conduzca. Aunque no veas nada, el Señor es fiel y Él te va a sacar. Él te va a llevar a lugares de dedicados pastos como lo ha prometido. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú tomas nuestras manos y nos conduces por la senda correcta, Señor, la senda en que debemos andar. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea un corazón quebrantado, contrito, Señor, un corazón que te alabe, que te glorifique, que de ninguna manera la amargura llene nuestro corazón. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.